19 a 20. Informativo de cierre. Conducción, Guillermo Ameixeiras. Producción, Marina Santini. Informativo de cierre. Comunicaban a la población que se cuidara de los criminales, que cerraran puertas y ventanas con cadenas y candados, que pusieran milicos vigilantes y sus ahorros bien guardados. La noticia nacional advertían a la población. La noticia nacional daban su versión. Bienvenidas, bienvenidos, somos Informativo de Cierre, estamos en la Diaria Radio para cerrar esta semana con una actualización de noticias, de la información que nos ha dejado el día. Hoy es día de análisis también, vamos a estar hablando de uno de los temas que se desató esta semana. Terminó el diálogo social, trascendieron algunos aspectos de lo que se produjo en esos grupos de trabajo que vienen trabajando desde julio del año pasado, por ahí fue que se dio el lanzamiento oficial. Recordemos que se convocó a un montón de actores de la sociedad y de los partidos políticos, y los partidos de la oposición decidieron no participar, y bueno, se empezaron a conocer algunos aspectos, y sobre todo en lo que tiene que ver con el sistema previsional y algunas propuestas que se van a hacer. Bueno, se desataron los mil demonios y polémicas varias y de todo tipo, sobre todo con el rol de las AFAPs. Y digo que es día de análisis porque hoy viene Marcelo Pereira, que habitualmente viene los martes y los jueves, de alguna manera ampliar su columna que va en la contratapa de la diaria, pero bueno, como ayer teníamos al presidente de Antel, lo cambiamos para hoy viernes, y es ideal porque se siguió hablando bastante de lo que vamos a comentar, que parándonos en la columna de Marcelo de ayer, que trata este tema y se titula Protección Social o barbarie. Así que bueno, eso en minutos. Antes vamos a hacer, por supuesto, algunos titulares. El saludo para el equipo, para el Ale, para el Joaquín. Un saludo para Frank, que no está, que está enfermo, recuperándose. Un saludo para Lucas, que anda ahí en producción. También está ya Marcelo Pereira. Un saludo para Marina Santini, que está en las sombras. Y ya estamos casi listos para empezar en una ciudad que va a tener un show muy... ¿Tenés algo ahí, Ale, para tirarme así de música? Hoy después de 3 años y pico, yo sé que no es mi métier la música, y sé que está la música Me Llueve en minutos, pero bueno, me voy a tomar un desliz porque es viernes. Hoy en aproximadamente, son las 7, en aproximadamente 2 horas, vuelve a los escenarios la banda Buenos Muchachos a hacer el primero de 2 teatros de verano. Uno es hoy, el otro es mañana, luego de 3 años y pico alejados de los escenarios, por supuesto sin editar material. Los integrantes de la banda, que son todos muy prolíficos, cada uno dedicado a uno o más de un proyecto en algún caso. Y bueno, después de un montón de tiempo de silencio de el vivo y silencio de nuevo material, vuelven hoy a subirse a un escenario, en este caso al remozado teatro de verano, que además, dentro de lo que sus obras, aumentó su aforo, aumentó su capacidad. Tradicionalmente tenía unas 5.000 localidades habilitadas, ahora creció eso a casi 6.000. La primera fecha, hace tiempo que se viene diciendo que está agotada, pero creo que si vas hoy a boletería tenés la posibilidad, pero averiguá, no tomes este dato como tan certero, pero creo que si vas hoy a la boletería tenés la oportunidad de, por supuesto, te sacan Montevideo, no tenés la oportunidad de conseguir una entrada. Y sí, si querés comprar anticipada para mañana, quedan algunas, queda un remanente. Yo diría que si tenés ganas,
semanas, que la vayas pensando y vayas entrando a ese servicio web de venta de tickets. Así bueno, hoy se nos van a colar canciones de buenos muchachos, como esta que está sonando, que es de su primer disco, El Aire Rico. Vamos a hacer una actualización del estado del tiempo y sobre todo vamos a irle hablando a la gente que, por ejemplo, nos está escuchando en la 90.9 y qué dice Inumet, el Instituto Nacional de Meteorología, para esa zona del país, parados en Colonia, a través de la 90.9. 19 grados de temperatura en estos momentos. Hoy hubo una mínima de 6 grados ya en la zona suroeste del país, una máxima de 26, bien extremas las temperaturas en el día de hoy. Mañana una mínima de 11, una máxima de 23. Me vengo al área metropolitana, donde nos están escuchando en vivo a través de la 97.9. Estamos con 18 grados de temperatura en estos momentos, una jornada que tuvo una mínima de 9, una máxima de 24. Y mañana sábado, nubes y sol, una mínima de 10 y una máxima de 21. Y me paro ahora sí en el departamento de Maldonado, en la zona de la capital, en la zona de Punta del Este. Tuvieron allí una mínima, saludos a la gente que nos escucha a través de la 102.5, por supuesto. Allí tuvieron una mínima de 13, una máxima de 21 grados, mañana mínima de 14, máxima de 20. Y me detuve en el sábado porque el domingo para todo el país se están anunciando vientos fuertes. Hay una alerta del Servicio Nacional de Meteorología que dice así: vientos fuertes y persistentes desde la tarde del domingo 26 y hasta la tarde del lunes 27, afectando zonas costeras del sur y del este, justo todo ese recorrido que yo hacía, donde tenemos las 3 emisoras. Espero un incremento de la intensidad del viento del sector oeste, con vientos sostenidos entre 40 y 60 kilómetros por hora y con rachas entre 60 y 80 kilómetros por hora y ocasionalmente superiores. Luego de esta situación ingresará una masa de aire frío que favorecerá el descenso de la temperatura, o sea que váyanse preparando. La semana arranca con frío, nos aproximamos ya, estamos en el borde de el mes de mayo, el quinto mes del año, y bueno, de los primeros fríos, ¿por qué no? De las primeras heladas. Vamos a ver cómo evoluciona la semana. Se sugiere, dice el Inumet, por último, el último consejo, se sugiere estar atentos a los pronósticos oficiales emitidos por Inumet en su sitio web y redes sociales y a las actualizaciones constantes que hacen en el Servicio Nacional de Meteorología. Bueno, tenemos mucha información para compartir. A ver, subimos un poquito. Vale, déjame. Yo voy a ir al show, ¿no? Ya tengo un lugar ahí. Saqué ahí en el mes de diciembre, ya saqué entradas. Apenas salieron a la venta y tengo un lugar ahí. Espero llegar con tiempo para ubicarme lo más cerca del escenario que pueda. Como les decíamos, tenemos mucha información para compartir, así que nos vamos hacia allí con esta canción que suena de Los Buenos Muchachos. Titulares. Bueno, arrancamos con la primera noticia y tiene que ver con el análisis y la opinión que vamos a vertir en el último tramo de este programa, lo que yo le comentaba hasta Marcelo Pereira, y su columna habla de algunos aspectos de esta noticia, que es la primera que vamos a compartir y que tiene que ver con cosas que sucedieron en el día de hoy, aquí en la mañana de la Diaria Radio. Val Córdoba, así se titula, dijo que como resultado del diálogo social no se eliminan las AFAP, sino que se blinda el ahorro. Esa es una de las polémicas de la oposición. Están diciendo, parte del eje del discurso de la oposición es, se tiende a eliminar las AFAP, se tiende a hacer lo que quiere el PIT-CNT, además de hablar de que se desconoce un plebiscito y bueno,
Después entraremos en detalles cuando hablemos con Marcelo, pero vamos a lo que decía hoy Valcórdoba en la mañana de La Diaria. El subsecretario de Economía y Finanzas estuvo entonces por aquí y habló sobre el final del diálogo social, instancia que impulsó el gobierno para introducir cambios en el sistema previsional y cuyo documento definitivo se presentará el 28 de abril. El diálogo social es mucho más que meterse con el sistema previsional, pero este es el primer foco de polémica que se está dando. En referencia a los posibles cambios en el funcionamiento de las administradoras de Fondo de Ahorro Previsional, las AFAP aclaró que no se eliminan, no hay ninguna estatización y que estas empresas continuarán administrando los portafolios de ahorro de las personas con el que invierten y a partir de eso generan una rentabilidad que se agrega a los fondos que cada trabajador aporta, lo que definió como el corazón de su actividad. Escuchamos para los que están a través de algunas de nuestras emisoras y lo vemos para los que nos están mirando por el canal de YouTube, a Martín Valcórdoba hablando sobre este tema. ¿Cuál es el rol central que tiene una FAP? Administrar un portafolio de ahorro, un portafolio de inversión de ahorro de los trabajadores. Administrar profesionalmente ese portafolio de inversiones. Ese es el corazón de la actividad. Invierten y a partir de eso generan una rentabilidad que se agrega a los fondos que cada trabajador aporta y a partir de eso es que cuanto mayor sea la rentabilidad, mayor va a poder ser la jubilación en el futuro. ¿Qué cosas cambiarían? Esencialmente el vínculo de cada trabajador con la FAP, la actividad comercial. Hay bastante evidencia de trabajos que a nivel de la academia se han hecho, no solo en Uruguay, sino en el mundo, de que el sistema tal como funciona hoy tiene fallas, ¿no? O sea, esa idea de que las AFAP compiten, que la gente elige en función de esa competencia, en función de menores comisiones o mayores rentabilidades, o una evaluación del riesgo que asume la AFAP al administrar ese portafolio, la realidad demuestra que eso no funciona. Córdoba insistió en que no se elimina el ahorro individual, sino que se blinda el ahorro para que tenga como destino exclusivo los fines previsionales y no otro uso. Bueno, este tema va a seguir. Tiene que pasar primero por el Poder Ejecutivo, además, no es vinculante, pero el Poder Ejecutivo puede mandarlo así como viene al Parlamento, puede hacerle algún tipo de modificación, y es el Parlamento que en definitiva va a tener que decidir qué hace con lo que se le envíe y con lo que salga producto de ese pasaje por el Poder Ejecutivo. Y bueno, pasamos a otros temas. Ayer, a última hora de la noche, explotaba una bomba retroactiva a través de una nota de los colegas de El Observador, de la cual hablamos a nivel periodístico todo el día de hoy, y tiene que ver con la Administración de Servicios de Salud del Estado. Y digo retroactiva porque el actual directorio va a denunciar penalmente al expresidente del prestador público de salud. Hablamos de Leonardo Cipriani y a todo el directorio de la anterior administración. El directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado resolvió denunciar penalmente a Cipriani, así como a los 4 exintegrantes del directorio y al exgerente general Eduardo Henderson, luego de que una investigación administrativa constatara irregularidades en la gestión del SAME 105 entre 2022 y 2024, según informó El Observador. El SAME 105 es el servicio de urgencia que proporciona ACE. La investigación administrativa señala que no hubo procedimiento competitivo y que la empresa privada de traslados ITHG, constituida además en el anterior periodo, recibió el 96,47% del gasto del SAME 105. También se encontraron irregularidades en los convenios de complementación firmadas con el CASMU y con el Círculo Católico por camas de cuidados moderados y de CTI. Se cambió la modalidad. Antes se contrataban camas según la necesidad. Se necesita para un paciente, se contrataba una cama. Lo que sucedió en la administración pasada es que se pasó a contratar con tarifa plana una cantidad de camas independientemente del uso, lo que derivó que el presupuesto aumentara exponencialmente y ahí aparentemente habría una irregularidad
y digo aparentemente porque se va a elevar, como le decíamos, a la justicia penal y será esta la que deba resolver, que hizo mucho más costoso, como decíamos antes, el servicio. En diciembre, el diputado del Frente Amplio, Federico Preve, había dicho aquí en La Diaria que esperarían los resultados de las auditorías e investigaciones administrativas en ACE y a los pedidos de informe cursados de la bancada para decidir si se impulsa una comisión investigadora en el Parlamento. Esto puede ser una de las consecuencias que tenga esta denuncia penal. Y bueno, otra de las consecuencias que tuvo, y prácticamente salieron varios integrantes del directorio anterior ya a decir que esto era una maniobra, que ellos estaban totalmente tranquilos. Hablaron además de filtraciones a la prensa, en este caso es la información que publicaba el diario El Observador y algunos detalles más. Va a seguir este tema, así que probablemente cuando arranquemos la semana que viene lo vamos a estar tocando nuevamente con algunos de los actores, con algunos de los protagonistas. Vamos a noticias que tienen que ver con nuestro presidente, Yamandú Orsi, el presidente de la República, que recibió en este caso a Ojeda por el caso Moisés, un caso del cual hemos hablado extensamente. El presidente recibió este viernes al senador Colorado en la Torre Ejecutiva para conversar sobre el caso de Moisés Martínez. Recuerdan, ese joven condenado a 12 años de prisión por matar a su padre, y además salieron y se conocieron su historia y la historia de sus hermanas y la vida de violencia y de abusos a los que habían sido sometidos. En el encuentro entre Ojeda y el presidente, el legislador le entregó al mandatario un informe jurídico de Rubén Correa Freitas que avala la aplicación del indulto de la Asamblea General y un proyecto de ley para reformar el artículo 36 del Código Penal, el que la defensa de Moisés pretendía que se aplicara para absolverlo. En diálogo con Telenoche, Ojeda se refirió al caso como muy excepcional y remarcó que generó un clamor de libertad y no de cárcel. Por lo general, la gente pide palo, pide cárcel, pide castigo, dijo Ojeda, y con razón, la enorme mayoría de las veces. En este caso generó una empatía social, valoró el senador Colorado. Ojeda afirmó además que el mandatario había tenido un buen feedback, una buena devolución en cuanto a discutir el tema y que ambos comparten una sensibilidad con el asunto, por lo que decidió ponerlo al tanto de los documentos antes mencionados. Recordemos que Orsi la semana pasada recibió a la familia de Moisés, a sus hermanas. Según señaló además el senador Colorado, el presidente quedó en conversarlo con sus asesores jurídicos, pero según Ojeda fue bien enfático en que la sensibilidad sobre el asunto la compartíamos y que él no se arrepentía en lo más mínimo de haber recibido aquí, como contábamos, a la familia de Moisés. Vamos a otras circunstancias que tuvieron efecto aquí en La Diaria, porque se realizó una nota a Fiorella Buceta. Muchos se acordarán de su caso. Bueno, Fiorella Buceta va a comenzar un recorrido por centros educativos ante amenaza de tiroteos. También venimos hablando de esto hace días, amenazas en diversos centros educativos. Hoy Fiorella Buceta es directora de la Asesoría para la Igualdad de Género de la Intendencia de Montevideo e hizo un posteo en redes sociales en el que recordó el disparo que recibió hace 22 años cuando estaba en un salón de clase que la dejó en silla de ruedas. Aquellos que tienen más años van a recordar este caso porque se conmocionó todo el Uruguay con lo sucedido. No era para nada habitual. En ese caso un compañero había llevado un arma, el arma se disparó, una situación desgraciadísima. En su posteo Buceta dijo que las amenazas en los liceos le dolieron el miedo y reflexionó que la problemática no se resuelve con policías en la puerta, sino que hablando y escuchando, encontrándonos. En esa línea anunció que va a recorrer los barrios y liceos que la reciban para contar su historia. Hoy fue entrevistada en Panorama Informativo y dijo que ya tiene más de 15 solicitudes de centros educativos para ir a hablar con los adolescentes. Escuchamos entonces la reflexión que hacía aquí en el estudio hoy a la mañana. Yo creo que es un tema muy complejo y que nadie sabe cómo abordarlo. Nunca nos pasó, ¿no?, como Uruguay, en este sentido de que algo tan masivo, mi caso fue algo fortuito, por suerte, en un contexto particular, en el año 2004, después de una crisis,
Y creo que esto nos implica a pensar qué otras estrategias y cómo abordar y escuchar lo que está pasando, que además hay una cosa que me parece importante: tenemos que poner el foco en los centros educativos, porque es donde está sucediendo y se está manifestando, pero esto tiene que ver con nuestra sociedad y con la sociedad en la que vivimos y en la que estamos. Tiene que ver con la construcción de una violencia que la vemos en los medios de comunicación, que la vemos en las redes sociales. Esto es una expresión de las adolescencias, de lo que vivimos como sociedad. Y creo que ese es el foco, ¿no? Cómo abordamos como sociedad y combatimos el discurso del odio y de la violencia frente a nuestras adolescencias, que lo están viendo todo el tiempo. Allí la teníamos entonces a Fiorella Buceta. Y bueno, vamos a recordar que estamos viviendo las últimas horas del paro de 24 horas que se decretó hoy a la mañana, ese paro de la empresa UCOT, tras una brutal agresión que dejó inconsciente a un chofer. El video circuló ampliamente por medios de prensa y por redes sociales. El sindicato de la Unión de Cooperativa Obrera del Transporte, UCOT, anunció entonces en el día de hoy un paro de 24 horas desde los primeros servicios que salieron en la mañana. La decisión se tomó, como decíamos, tras el ataque a un chofer mientras trabajaba, el cual lo dejó inconsciente y derivó en un siniestro vial al colisionar la unidad que conducía contra otro ómnibus. Esto sucedió en el cruce de Boulevard Artigas y Burgues. Según informó Telemundo, el presunto agresor subió a la unidad porque el ómnibus habría rozado su vehículo, y en un video difundido en redes sociales se lo ve saltar por una de las ventanas. Claro, la puerta le había quedado cerrada, le dio un piñazo, lo dejó prácticamente inconsciente y bueno, se lo ve al hombre como abre una de las ventanas y salta y se va tranquilamente caminando. El hecho puso en riesgo su vida y la de terceros, pudiendo haber desencadenado una tragedia de magnitud irreparable, dijo el comunicado del sindicato, y valoraron además, debí decir en realidad que la organización repudió el acto de violencia y planteó que funciona como una prueba de la situación de vulnerabilidad en la que desarrollan sus tareas cotidianamente. Y hay otro paro de transporte, tiene que ver con los interdepartamentales. Atención si se está por ir a la ciudad de la costa, también estamos viviendo momentos de conflicto, siguiendo con noticias entonces vinculadas al transporte. La Asociación de Trabajadores de COPSA está realizando una paralización total de servicios desde las 11 de la mañana de este viernes hasta el reintegro con los primeros servicios de el sábado, debido al no pago de salarios en fecha. El sindicato informó en un comunicado que esta situación se viene repitiendo y haciendo pública desde hace al menos 14 años. En la actualidad se adeuda aproximadamente el 50% del salario de marzo pasado. Respecto de la decisión, el presidente del gremio, Marcelo Pérez, dijo a La Diaria que desde la empresa prometieron que iban a pagar la mitad restante del salario de marzo en el transcurso de la semana pasada, pero luego ni siquiera les atendieron el teléfono. También destacó que el lunes 20 había una instancia tripartita en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, pero la empresa no se presentó. El martes 21 hubo otra reunión en la sede de esa cartera y ese encuentro tripartito la empresa concurrió, pero no presentó ningún plan de pagos o solución a los trabajadores. Así que bueno, estén atentos, si se tienen que ir para la ciudad de la costa, averigüen bien si hay algún tipo de servicio de emergencia o hay algunas otras compañías. No son muchas, Ciudad de la Costa y algunas otras zonas del departamento de Canelones que están conectadas por COPSA. Bueno, además que tiene algunos servicios hacia Maldonado, ¿no? Averigüen bien por las dudas. Y vamos a la última noticia de este bloque. Vamos a volver a hablar de Charles Carrera. Hace tiempo que no hablábamos del ex senador del Frente Amplio. Defensa de Charles Carrera denunció que la Fiscalía está investigando más allá del objeto de la causa. Este viernes se realizó una audiencia en el Juzgado del Crimen Organizado de segundo turno a pedido de la defensa de Carrera en el marco de la causa que lo investiga por presuntas irregularidades durante su gestión como director general de Secretaría del Ministerio del Interior entre el 2010 y el 2017. Allí el abogado Juan Manuel González Rossi pidió a la jueza Diovanet Olivera que la fiscal del caso, Sandra Fleitas,
se limite a investigar los hechos vinculados a la causa. Según supo La Diaria, la audiencia fue reclamada luego de que conocieran algunas diligencias que está realizando la Fiscalía, como por ejemplo una pericia de policía científica sobre el perfil de Facebook del ex senador, un pedido a la Junta de Transparencia y Ética Pública para que remita las declaraciones juradas de Carrera desde el 2025 y además varios documentos con la firma de Carrera que fueron pedidos al Ministerio del Interior para realizar una pericia caligráfica. Además, Fleitas citó como indagada a la entonces directora de Asuntos Internos, Estela González, y tiene previsto convocar a otras personas también como indagadas. Durante la audiencia, la defensa de Carrera planteó que la Fiscalía se está extendiendo en su rol de investigación y apunta información que no tiene que ver con la causa por la que está siendo investigado. Es la última noticia de este bloque. Son las 19:24. ¿Nos podemos ir a la tanda con una buena muchachos? Ale. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Vamos a hacerlos sonar un poquito, nos vamos a una pausa, volvemos con noticias del plano internacional, alguna cosa de deporte, se puede definir el campeonato uruguayo, se puede definir la primera, la liga, la profesional, puede haber un campeón inusitado que viene del oeste de la ciudad, tiene su arraigo allí en el barrio de Sayago. Eso lo vamos a conversar después de esta pausa, después de escuchar un poquito de Buenos Muchachos. Amén. Y en la gota resplandecer, es que la belleza de tu muerte hace más hermosa que te vi cuando brilla el cuerpo viva. ¿Qué es mejor? ¿La hamburguesa o el choripán? ¿La Rambla o el parque? Nosotros no sabemos. Lo que sí sabemos es que para cobrar tu sueldo, mejor en tu banco. Es mejor porque abrís tu cuenta 100% online y porque tenés la nueva tarjeta internacional Bro Recompensa Mastercard Débito. También es mejor porque tenés adelanto de sueldo sin intereses. Y es mejor porque tenés la seguridad y confianza de siempre en el banco de siempre. Abrí tu cuenta sueldo a través de eBrow. Te lo repito, tu sueldo mejor en tu banco. Banco República, nuestro banco país. Infórmese sobre la garantía de depósitos en su institución de intermediación financiera o en www.copap.org.uy o vía infocopap@copap.org.uy. En Antel, el futuro lo hacemos junto a quienes impulsan el país. Por eso, acompañamos a las empresas con soluciones seguras en nuestro data center. Y también junto a quienes cuidan el planeta. Por eso, trabajamos en la recolección de residuos electrónicos. Porque el futuro se hace juntos. Antel, el futuro lo creamos juntos. Prevení dolores cervicales y de espalda. Ajustá la altura de la pantalla. Elegí sillas con buena sujeción lumbar. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o preasociate.com. Hola. ¿Estás escuchando Diversidad de Opiniones? ¿Estás bien? Estás en la Diaria Radio 97.9. Todo empezó con una idea que Cecilia y Juan pensaron para su barrio. La presentaron al presupuesto participativo, la gente la votó y hoy la comunidad entera la disfruta. Ahora te toca a vos.
Presenta tu propuesta hasta el 18 de mayo en montevideo.gov.uy o en los centros comunales. Con una idea, podés cambiar tu barrio y la vida de mucha gente. Presupuesto Participativo 2026. Intendencia de Montevideo. En la edición de abril de Le Monde Diplomatique Uruguay, análisis del impacto de la guerra de Irán y la invasión al Líbano. En el mundo, Tel Aviv y Washington ya no rinden cuentas a nadie. La lógica de la impunidad de Epstein queda expuesta y la inteligencia artificial está al servicio del imperio. En la región, conocemos los límites del modelo Bukele y las posibles candidaturas presidenciales de Axel Kicillof y del pastor evangélico Dante Gebel. Además, el reclamo de Pedro Sánchez en nombre del sur global. Una lectura kantiana del desorden internacional y los desafíos de los jóvenes chinos entre el desempleo y el algoritmo. Suscríbete en lemonde.uy y recíbelo en tu casa. Le Monde Diplomatique, la diaria. My cloud, buscan for my nose, quieren tenerlo todo y no ven que no soy. No, I won't be someone, let me be. Now 7:30 de la tarde, por fin viernes para todos. Otro tema de Buenos Muchachos, otro del Aire Rico. ¿Es tu disco preferido, Ale, el Aire Rico? Puede ser, me dice, puede ser. El primer disco de Buenos Muchachos, en realidad tienen discazo. Es el que marca el quiebre de la carrera de los Buenos Muchachos, en el sentido que los hace más masivos, ¿no? Fuiste adolescente, mirá vos. Bueno, esta canción, en realidad yo estaba diciendo que es el primer disco. Durante mucho tiempo se pensó que era el primer disco de Buenos Muchachos, pero en realidad ellos sacaron un cassette antes, que después fue reeditado en CD y bueno, pasó a ocupar ese lugar que siempre había ocupado, pero que de repente había gente que no conocía. El primer CD de Buenos Muchachos fue El Aire Rico, de donde sale la canción que estábamos escuchando. Tenemos una vía de comunicación, yo siempre me olvido de mirarla, es el 099-891-888, 3 8 al final. Y justo me dio por mirar ahí y le quiero mandar un saludo a Jonathan de Pan de Azúcar, profesor egresado del IPA, que viene desde San Carlos hacia Pan de Azúcar, escuchando la diaria radio, escuchando este informativo de cierre a través de, por supuesto, la 102.5. Nos manda un saludo, un abrazo grande para Jonathan. Y bueno, seguimos con rematando las noticias. Vamos al plano internacional, ¿les parece, muchachos? Sí, vamos para ahí. Internacionales. Bueno, nos paramos en el lugar del mundo más explosivo en estos momentos, en Medio Oriente. Israel y Hezbollah se acusan mutuamente de violar la tregua un día después de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara una prórroga de 3 semanas del alto el fuego entre Israel y Hezbollah. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dio sus primeras declaraciones públicas sobre el tema, afirmando que Hezbollah está intentando sabotear la tregua. Hemos iniciado un proceso para lograr una paz histórica entre Israel y el Líbano y nos resulta evidente que Hezbollah está intentando sabotearlo. Mantenemos plena libertad de acción contra cualquier amenaza, incluidas las emergentes, dijo el premier israelí. Mientras tanto, desde el Líbano, el diputado de Hezbollah, Ali Fayyad, afirmó este viernes que el acuerdo de alto el fuego carece de sentido por los continuos ataques por parte del ejército israelí. Este alto el fuego es un pedido expreso de Irán también para el alto el fuego que tiene con Estados Unidos. Este sábado mañana se retoman las conversaciones de paz en Islamabad. El vicepresidente estadounidense que había ido a la primera no va. Eso es lo que están informando los medios en estos momentos. Se dice, en realidad, oficialmente dice no, J.D. Vance, el vicepresidente, sigue el minuto a minuto, pero de alguna forma no lo mandan a negociar. Y recordemos que las primeras negociaciones que fracasaron las estaba liderando el mismo. Así que bueno, oficialmente se dice que en realidad no hay ningún problema con el vicepresidente, pero de alguna manera no lo mandan y Donald Trump manda a su yerno.
y el otro negociador, que no me acuerdo del nombre ahora, ya me va a salir, que es un tipo que además que ninguno de los dos tiene experiencias en relaciones internacionales y son gente que viene del mundo inmobiliario y del mundo especulativo, y bueno, son los que están se van a sentar a decidir la paz de esa región y, por qué no, la paz del mundo. Bueno, pasamos a otro tema, nos venimos más cerca, nos vamos a el sur del continente. Se está reflotando la polémica por las Islas Malvinas. ¿A qué se debe esto? El gobierno británico salió a reafirmar su postura sobre las Malvinas luego de que trascendiera, atención con esto, que Estados Unidos analiza revisar su respaldo histórico al Reino Unido en la disputa por el archipiélago en el marco de tensiones que está teniendo el gobierno de Donald Trump con sus aliados de la OTAN. La Nación informó que la reacción del gobierno británico llegó después de que un correo electrónico interno del Pentágono, revelado por la agencia Reuters, sugiriera evaluar medidas de presión contra países que no habrían acompañado plenamente las operaciones militares lideradas por Washington. Entre las opciones mencionadas figuraban reconsiderar el apoyo diplomático estadounidense a posesiones imperiales europeas de larga data, como Malvinas. Frente a ese escenario, un vocero del primer ministro británico, Keir Starmer, fue categórico: no podríamos ser más claros sobre la postura del Reino Unido respecto a, y lo voy a decir en inglés, las Islas Falkland. Es una posición de larga data y no ha cambiado, dijo. Me vino a la memoria el recuerdo cuando Argentina invade las Islas Malvinas en el 82. Se decía que la Junta Militar Argentina esperaba, por el tratado que había con Estados Unidos, esperaba el apoyo de Estados Unidos a esa ocupación de Malvinas y ese intento de recuperación, cosa que por supuesto no se dio. Y Ronald Reagan, que en el momento era el presidente estadounidense, apoyó a Margaret Thatcher, la primer ministra británica. Bueno, vamos a ver cómo sigue esta situación. Milei lanzó un tuit: las Malvinas siempre fueron y serán argentinas. Dijo en una posición, Milei, que a veces se lo cuestiona porque él ha manifestado que es un admirador de Margaret Thatcher. Decir eso en Argentina no es decirlo en cualquier lado, ¿no? Pero lo dijo en su momento el presidente de los argentinos. Y bueno, nos metemos en el deporte, hablamos de lo más importante, de lo menos importante, como suelen decirle al fútbol. Racing puede ser el campeón de la Apertura, la escuelita de Sayago, en la fecha que va entre viernes y lunes. Tiene 4 puntos de ventaja sobre Deportivo Maldonado y sobre Peñarol. Todos los 3 empataron la fecha pasada y comenzarán a disputar este fin de semana la recta final, compuesta por las últimas 3 etapas del torneo corto. Racing va a jugar el domingo a las 3:30 de la tarde en Melo contra Cerro Largo, cancha difícil. El partido va a ser arbitrado por Gustavo Tejera. El equipo de Sayago no va a contar con uno de sus valores más destacados, el ex Peñarol Agustín Álvarez Wallace, que está posicionado ahí como 5 en el medio de la cancha, marcando y distribuyendo el juego. Está desgarrado, podría ingresar en su lugar Juan Bosca o pasar Eric de los Santos al centro y tener a Esteban da Silva por la derecha. Esteban da Silva era uno de los jugadores que pretendía Diego Aguirre para Peñarol en el anterior periodo de pase. Al final no lo logró. El domingo a las 7 de la tarde en el Estadio Centenario, Peñarol va a visitar a Wanderers, que recordemos no está jugando en el Parque Viera porque están resembrando el piso, y Deportivo Maldonado por su parte juega el sábado a las 15:30 enfrentando a Albion en el domingo Burgueño Miguel. Estos son los 3 equipos que disputan el torneo. Por eso quien editó la noticia no me puso nada en mi cuadro de Nacional, ¿no? No está, no me lo pusieron. Nadie me escribió en la noticia que Nacional juega mañana a las 7 de la tarde con Danubio por importantísimos puntos para, por supuesto, la tabla anual. Cerramos el bloque informativo, el bloque de noticias. Nos vamos a una pausa y bueno, ahora sí nos ponemos a conversar con Marcelo Pereira de su última columna. Vaya a saber a dónde nos lleva. Protección social o barbarie se llama. Hacemos esa pausa, nos vamos escuchando algo más de Buenos Muchachos y ya venimos. Joao, ¿qué haces? Mentón de media luna, ¿qué haces? La cara chata, ojos raya, rastrillando el mercado. Antes duro como bien peinado, igual amando fuiste aflojando.
cuando fuiste aflojando. Que si el sol raja la playa con tus botas vas pisando. Las heridas de las huellas, con el océano mirando yo hago. Fue todo tan rápido, en cuestión de horas, mi vida cambió. Los doctores decían que el corazón latía, pero que no alcanzaba. Los pulmones no respondían como debían. Y bueno, tuvieron que conectarme a un montón de equipos para ayudarme a seguir. Fueron días, semanas sin tener contacto con mi familia. Obviamente no tenía noción del tiempo, ¿no? Pero me dijeron que pasé casi 3 meses internada. Casi 3 meses. Mi nombre es Gabriela y nací prematura de solo 29 semanas. Para un prematuro, el momento más difícil de su vida es el primero. Este 26 de abril, por 3er año consecutivo, adelantamos el Día de la Madre en Divino para celebrar el Día de la Madre Prematuro. Una jornada solidaria en la que un porcentaje de tus compras ayudará a las familias y a los bebés prematuros de todo el país a través de la Fundación Álvarez Caldero Barcia. Súmate en nuestras casas Divino de todo el país y en divino.com.uy. Domingo 26 de abril, Día de la Madre Prematuro en Divino. Cuando estoy en el estudio grabando, cuido cada detalle. Con mi salud, tengo el mismo cuidado. Por eso, desde hace años, elijo El Círculo. Un lugar donde siempre me he sentido cómodo. No solamente por la atención, sino por la calidez humana y el compromiso real para mejorar y crecer. Para mí, esa es la diferencia. Si tu cédula termina en 4 y sos socio FONASA, en abril, hacé como yo. Elegí la mutualista con el índice de satisfacción más alto. Afíliate ahora llamando al 1870. En El Círculo, estamos con vos. Cobertura total de asistencia médica. Nuestro periodismo, hecho radio. 97.9. La Diaria Radio. Llega desde Los Ángeles por primera vez a Montevideo La LOM. El trío que mezcla cumbia sonidera, soul de los 60, boleros clásicos y chicha peruana. En un viaje musical con sonidos vintage y ritmos latinos. 26 de abril, Montevideo Music Box. Entradas en Red Tickets. Produce Factory. Si así suena en la radio, imagina cómo suena en vivo. ¿Usted sabe por qué nos siguen eligiendo? Porque somos credibilidad, confianza, contención y compañía calificada. Porque además le brindamos a los socios más de 20 talleres multitemáticos en la Fundación SECOM destinados a promover la calidad de vida. Y muchos beneficios más. Porque estamos para usted las 24 horas, los 365 días del año. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Ahí voy. 19 horas y 42 minutos, siguen sonando Los Buenos Muchachos. Buenas noches, Marcelo. Buenas noches. ¿Cómo se lleva con Los Buenos Muchachos, Marcelo? Bien, bien. ¿Bien? No es fan, pero no, pero me gustan. Bien. Bueno, hoy los atormenté, gracias a la complicidad de Alejandro. Atormenté a los oyentes escuchando algunos pedacitos de canciones de Buenos Muchachos, pero bueno, nos vamos a meter en tema. Le voy a mostrar a Joaquín esta tapa, viste que yo hago los deberes, la leo, se nota. La gente que capaz que piense capaz que subraya cualquier cosa para decir que leyó, pero no. Esta es la columna de Marcelo del día jueves, protección social o barbarie, lo comentábamos, arranca tomando como puntapié inicial los primeros aspectos que se comenzaron a conocer sobre lo producido en el diálogo social y la primera polémica que se desató, que tiene que ver con la reforma previsional, y bueno, esto que venimos discutiendo ya desde que se aprobó la ley en la legislatura pasada, desde que se propuso un plebiscito para modificar esa ley que finalmente no llegó a buen puerto, y
esa promesa que quedó del Frente Amplio, que si llegaba a gobierno iba a revisar la ley, y la primera instancia de esta revisión de la ley fue el diálogo social, donde, como decíamos, inventaron a actores de toda la sociedad, incluidos los partidos políticos, que la gran mayoría decidieron no participar. Como recordamos, cuando se lanzó el diálogo social el año pasado, los únicos que estaban de la oposición ahí eran el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, y el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos. El resto de los referentes de los otros partidos políticos de la coalición republicana no estaban. Decidieron y Salle tampoco. Salle tampoco, Unidad Soberana. Siempre pasa que Salle está como pasando por un momento que no se sabe mucho qué está pasando con Salle en el Parlamento, ¿no? Pensé, estaba muy interesado en la rifa de arquitectura. La última vez que verdad, supe. Su gran tema fue en un video viral. Bueno, nos metemos entonces en esta columna. Marcelo, dispare. ¿Por dónde arrancamos? Bueno, pasa que cuando esto salió ayer y ya... Pasaron muchas cosas. Pasaron cosas después. Porque pasó lo más temible, y es que en realidad el resumen del diálogo, de lo que va a aportar la Comisión Coordinadora del Diálogo al Poder Ejecutivo, que es el único que puede hacer después propuestas de ley y cosas así, en esto la Constitución no le permite a nadie más hacer proyectos. Bueno, el resumen no está hecho. Hay algunas ideas que se conocen porque, por ejemplo, claro, el PIT-CNT, que es una organización que tiene su organismo de conducción, recibió un informe, que lo consideró, entonces por ahí se supo algo de lo que se había hablado, pero no está redactado todavía, no estaba terminado de redactar. Y sin embargo, ya se disparó una interpretación de una parte mal entendida o deliberadamente mal planteada de las ideas que se están manejando antes de que haya propuesta ninguna, cuando además, es como decía vos recién, esto es una propuesta, las recomendaciones que le hace la Comisión al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo verá después qué proyectos le parece conveniente enviar al Parlamento, y después viene la parte de discusión del Parlamento, donde ya sabemos, bueno, en el Senado el oficialismo tiene mayoría, en diputados no. Hay que ver qué es lo que termina saliendo de todo esto en la parte que tiene que ver con leyes. Sin embargo, ya se instaló como una caricatura de un pedacito. Es una cosa que no... Además, el Poder Ejecutivo, yo creo que va a enviar algo al Parlamento, pero tampoco está obligado de todo lo que se salga del diálogo social, ¿o sí? No, todo no. O sea, está obligado por su propio compromiso, digamos. Exacto, pero no hay nada que sea vinculante que lo obligue a hacerlo o lo obligue a mandarlo exactamente igual como salió del diálogo social. Pero es como lo que vimos en el proyecto de la reforma que se terminó aprobando en el 2023, del gobierno anterior. Bueno, hubo un mecanismo distinto sustancialmente en varias cosas, pero que tenía estos puntos en común. Hubo aquella comisión de expertos que le hizo recomendaciones. Primero estuvo discutiendo largo rato, postergó varias veces la entrega de sus conclusiones. Lo convencieron a la calle del tema de los 60 años, me acuerdo. Sí, entre otras cosas. Pero además, por ejemplo, en un momento cortaron y se reunían solo los oficialistas porque tenían problemas entre ellos, no lo querían discutir con el resto de los participantes. Le llegan unas recomendaciones a la calle Pou. La calle Pueblo tiene un buen tiempo en presidencia, cambia varias de las cosas que estaban planteadas, pone otras. Manini Ríos lo obliga a cambiar otras. Y cuando llega el proyecto del Parlamento ya no se parecía ni a lo que habían recomendado los expertos ni al primer proyecto de presidencia. Y después en el Parlamento se vuelve a discutir. Entonces, empezar a hablar como que ya estamos diciendo en qué consiste este proyecto que ni siquiera se presentó, es un poco superficial, digamos. Pero además, hicieron foco en vender una interpretación de las cosas que es que, bueno, esto es como lo que hizo el kirchnerismo en Argentina, que echó mano de los fondos, los ahorros de la gente para... Hay una primera interpretación, sin sacarte de tema, que es se está violentando la opinión popular, el voto popular, ¿no? Esa es como la opinión previa antes de meterse en tema, como que el gobierno se afirma que está desconociendo la voluntad popular
que es interpretada que en el plebiscito lo que se hizo fue ratificar la ley del 2023 y no oponerse a la reforma propuesta, ¿no? Claro. Hay una trampa ahí. Lo que pasa es eso, ¿sí? Primero, las consultas populares, hay un tiempo prudencial que nadie sabe definir bien. ¿Cuánto es mucho? ¿Cuánto es poco? Para decir un tema que fue consulta popular, no se puede tocar más, ¿no? La gente... La ciudadanía se va renovando, muere gente, cumplen 18 otras personas, y las opiniones van cambiando, incluso de la gente que ya votó. Entonces, uno dice, sí, de un año para otro, capaz que muy pronto, pero ¿cuánto es el tiempo? ¿Cuánto es mucho? ¿Cuánto es poco? ¿No? How soon is now, como decía. Pero... Un señor llamado Morrissey. Sí. Ahora, en realidad... Esto tiene dos interpretaciones que yo creo que las dos están equivocadas. Las dos son, de alguna manera, para la hinchada. Cuando la medida que se manejó es esta de la que hablaba Valcorba recién, hoy de mañana, y que la volvieron a pasar ahora. Hay un tema con el contacto directo de las AFAP con los aportantes. Las personas que aportan. Las AFAP, la idea que se manejó, que no sabemos tampoco si va a venir un proyecto o no, es que las AFAP se sigan ocupando de invertir el dinero, pero que la administración del contacto con la gente la dejen de tener las AFAP. Ese es el cambio que se estaba manejando. Por un tema que se entiende que hay cuestiones de eficiencia, que no es el centro, son administradoras de fondos previsionales. Eso es su nombre y la tarea esa la seguirían teniendo. Pero ese cambio lo están interpretando como que, bueno, por un lado, el PIT-CNT dice, esto es un avance hacia la eliminación de las AFAP. Bueno, no sé por qué habría que interpretar eso. Sobre todo cuando... Y que abonó... Cuando además salen el ministro de Economía y el presidente de la República a decir no se van a eliminar las AFAP. Bueno, todo el mundo tiene derecho a seguir impulsando sus ideas, pero en realidad que esto sea el primer paso para eliminarlas no surge como una cosa obvia. Y por otro lado, el tema de que esto viola, por eso mismo, la ratificación también es una opinión interesada, ¿no? Porque no nos sometimos a consulta popular el proyecto de ley entero que se había aprobado en 2023. Se sometió a consulta popular una propuesta larguísima que había que leerla antes de votar, porque era una papeleta, no eran 3 frases, era una gran cantidad de texto, que tocaba una cantidad de aspectos, y bueno, ese proyecto no fue aprobado. No hay forma de saber si no fue aprobado porque todo el contenido lo rechazaba la mayoría, porque no se podía votar por partes, ¿no? Eso era alguna de las cosas las que se rechazaban, ¿no? Todo eso es opinable. El tema es que la reforma no salió, estamos con esta ley. Una ley se cambia con otra ley. Y además, esta ley es especialmente necesario pensar en revisarla, porque es una ley de vuelo corto. Es una ley que, ante el problema del desequilibrio de los ingresos y los egresos del sistema de seguridad social, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a tratar de gastar menos. No de conseguir más ingresos, sino de gastar menos plata. ¿Y cómo gastamos menos plata? Bueno, si vos en vez de jubilarte a los 60, te tenés que jubilar a los 65 y todavía te estimulo a ver que aguantes un poquito más, como yo, así que tengo 68 y sigo trabajando en jubilación parcial. Bueno, vamos a gastar menos, porque esa plata yo me ahorro pagártela durante 5 años y la voy tirando. Pero esto a la larga no es solución, porque los problemas de desequilibrio tienen muchísimo que ver con cosas que no las podés solucionar por un acto de voluntad del gobierno. La gente vive más años, la tasa de natalidad de Uruguay es baja, la población tiende a disminuir en total, con un porcentaje de gente mayor cada vez más grande, porque la gente vive más años justamente, y además las modalidades de trabajo que hay ahora
implican que hay una gran cantidad de la población que gana muy poca plata, entonces su capacidad de aporte está muy reducida, y además su capacidad de ahorro encima del aporte, por supuesto que es insignificante. Entonces el tema de las AFAP es un tema que es muy legítimo discutirlo, porque es un espécimen extraño que se inventó en Uruguay, ¿no? El ahorro previsional en empresas privadas, pero obligado por el Estado, y con unas comisiones que son muy altas. Pero para la gran mayoría de la población, la diferencia que le hace en su retiro no es significativa. El problema a la larga es otro. El problema es de dónde sacás. Si la gente sigue queriendo que haya un estado de bienestar, en realidad vos empezás a ver lo que cobra la gente de pensiones en este país, es una miseria. Y una cantidad de los jubilados, la jubilación mínima, fíjate que en la propuesta de PIT-CNT era llevarla al nivel del salario mínimo, que por supuesto no te da una vida muy holgada, mucho menos en una etapa de la vida en que vos tenés que consumir más medicamentos, claro, y tenés una cantidad de gastos extra que no tenías cuando eras joven. No tenés más aguinaldo, esas cosas. Entonces, el problema de la protección social, que no es solo esto, el diálogo fue sobre protección social, que son las tan mentadas políticas de infancia, que es todo el tema del sistema de cuidados. ¿De dónde sale la plata para todo eso? Ese es el tema. Salvo que vos digas, bueno, acá el que pueda ahorrar, ahorrará, y a los que sean indigentes les daremos una... Porque uno de los criterios liberales es que, ojo, no le vayas a dar a la gente que no tiene plata mucho, porque entonces desestimulás que la gente trabaje, porque empiezan a querer prenderse del Estado, esa mentalidad, ¿no? Tenemos esos vagos que viven prendidos del Estado, porque entonces les conviene más no trabajar y cobrar el subsidio. El mundo va para otro lado, o sea, mejor dicho, la economía va para otro lado. El mundo puede ir para un lado y para el otro, puede ir para el lado de decir, tratemos de mantener un equilibrio, porque la productividad del mundo crece, ¿no? A largo plazo, las economías producen cada vez más, pero hay una desigualdad brutal. Entonces, vamos o para el lado de decir, bueno, la gente que tenga se va a jubilar muy bien, va a pasar esa vida más larga muy bien, y los demás serán prescindibles, estarán desempleados o tendrán remuneraciones bajísimas y su retiro va a ser un desastre. Esa es una. La otra es decir, bueno, vamos a ver si de toda esta plata que se produce podemos redistribuirla de alguna forma que le garantice, en un país chico como este además, que la cantidad tan pequeña de población infantil y adolescente que hay acá no esté condenada al fracaso por una cantidad de ventajas sociales, ese tipo de cosas. Y está ahí el asunto. Lo de las AFAP no es el centro ni para resolverle la vida a la gente que se va a retirar, porque a la mayor parte no se la va a resolver, pero tampoco es el centro para que haya una buena seguridad social. Pelear contra las AFAP, hay que pelear por un sistema de tributación distinto, sacar recursos de otros lados. Yo creo que sí. Ponele que las AFAP desaparecieran, todo ese aporte ahora fuera del BPS. Eso no permite mejorar, bajaría eso que le llaman déficit, que en realidad no es un déficit, es un desequilibrio, porque hay derechos. Pero no permite mejorar la prestación, no permite financiar el sistema de cuidado, no permite sacar a la infancia, a la familia de la infancia de la pobreza, porque a los niños no les vas a dar plata, tienes que dar recursos para estar mejor a las familias donde hay niños, que son las familias pobres. Entonces, me parece que seguir colgado de las AFAP está como escamoteándonos el centro de la discusión acá. Se ve que es un debate que a un sector le rinde y bueno, por eso se pone arriba de la mesa. De hecho, ya se está hablando, sin saber exactamente qué va a pasar cuando pase por el Poder Ejecutivo, se está hablando de ya citar a
al ministro de Trabajo, Juan Castillo, y al ministro de Economía, que lo citaba recién, O'Donnell. Gabriel O'Donnell, al Parlamento, a la comisión respectiva que trataría esos temas. Y explicarán que en realidad están discutiendo Claro, aire. por eso decía, todavía no está atado lo que va a ir para que lo discutan los Yo legisladores. no sé si el proyecto nos va a gustar o no nos va a gustar. En todo Claro. caso, no se trata de eso. Sí. No es esto que están discutiendo el proyecto. Marcelo, ¿nos escuchamos y si nos vemos el martes que viene? ¿Qué te parece? Si no hay imprevistos. Si no hay imprevistos, estaremos por aquí. Ya llega la música Me Llueve al borde de las 8 de la noche. Nos encontramos. Bueno, buen fin de semana para todos. Disfruten lo que pueden. Acuérdense que el domingo ingresa el viento fuerte, sobre todo en zonas costeras. Así que la gente de la 90.9, la de la 102.5 y la de la 97.9 que nos están escuchando a través de aire, a estar atentos con lo que sucede el día domingo y aprovechen el día sábado entonces, que por lo menos no vamos a tener ese viento huracanado que pronosticó meteorología. Nos vamos entonces, buen fin de semana nuevamente, nos escuchamos y nos vemos el lunes a las 7 de la tarde.